Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Crianza Segura. Hoy estamos con la psicóloga Diala Castro y vamos a hablar de un tema muy interesante que es el tema de los límites. Yo creo que este es un tema que hablamos muy a menudo, que creo que todos sabemos que es un tema muy importante, eh, pero muchas veces no sabemos nosotros mismos cómo enseñar de límites y también nosotros mismos cómo entender esos límites, ¿verdad? Para poder compartir eso con los demás. Entonces, justo queríamos conversar de eso con Diala hoy un poquito, si nos podía compartir Diala un poquito, ¿verdad? ¿Por qué este tema de límites es tan importante y qué podemos empezar nosotros a hacer como adultos para empezar a entender límites nosotros, cómo establecer esos límites y después, obviamente, cómo compartir ese conocimiento con los niños y nuestras vidas también? Entonces, bueno, Diala, muchas gracias por acompañarnos y para hablar de este tema tan importante. Muchas gracias, Carolina, y muchas gracias a todos por acompañarnos. Em, el tema de los límites es un tema no solo sumamente relevante, sino que es un tema que nos puede acompañar toda la vida. Para nosotros, digamos, los que trabajamos en salud mental, escuchar a las personas adolescentes y adultas, especialmente, decir, por ejemplo, cómo no dije que no, cómo no dije lo que yo sentía, es que yo no estaba de acuerdo, yo no me sentía muy cómodo, muy cómoda con la situación. Yo sabía, digamos, que tal vez tenía que poner un límite, pero algo me paralizó. Yo lo tengo claro aquí, pero a la hora de hacerlo, no sé qué decir, me paralizo, siento que me congelo o claramente identifico que me da mucho miedo. Me da miedo que la persona se enoje, me da miedo quedar yo mal, me da miedo, por ejemplo, quedar como una persona exagerada, me da miedo, por ejemplo, que esta persona incluso me vaya a abandonar. Y esto hablando sobre relaciones de amistad, relaciones de pareja, vínculos con la familia. Entonces, si podemos sacar un aprendizaje sobre el tema de los límites, Carolina, es que es un tema para toda la vida, que tenemos, de acuerdo con las experiencias que vayamos viviendo, ¿verdad? Irlos identificando, reconociendo, reconociendo cuáles son nuestras necesidades, a dónde estamos cómodos, sentimos agrado y a dónde no, qué es justo y qué no es justo también. Y eso las experiencias de la vida nos lo van, ¿verdad? De alguna manera definiendo. Y esa conexión interna que yo tengo que tener para lograr reconocer qué es lo que está pasando adentro mío. Pero de la teoría a la práctica, generalmente tenemos una brecha súper importante. Eso es súper, súper valioso y justamente hace poco estaba conversando eso con parte del equipo de la fundación, que muchas veces uno o le dice a los chicos, digan que no en esto, y uno después piensa alguna situación en la que uno estuvo, o sea, todos hemos estado hasta en situaciones simples, que tal vez estuvo en una reunión con amigos y que todo el mundo quería hacer algo después y que uno no quería, o sea, algo tan simple como eso y como que no halló cómo decir que no. Y al final, como dice Dala, muchas veces uno después piensa, ay, pude haber dicho esto, pude haber hecho lo otro, pero en el momento muchas veces nos cuesta o identificar que, uy, tal vez ya ahí no estoy bien, o uno como que sí siente algo y no sabe en realidad cómo salirse de la situación. Entonces, sí es un tema tan importante, yo creo como que de práctica de todos los días. Absolutamente. Y entonces, a mí me encanta un concepto de la disciplina positiva, por lo menos lo promulgan mucho, que es ver el desarrollo de las habilidades para la vida en un largo plazo. Ujú. Y a partir de eso, cuando tenemos algún reto, entonces, por ejemplo, siento que soy poco asertivo, siento que me cuesta decir lo que siento y lo que pienso, me cuesta reconocer cuando algo está bien o está mal, em, tengo dificultades para poder decir que no, por ejemplo. Cuando tenemos esa serie de retos, es importante que nos preguntemos, ¿qué necesito yo para poder hacer eso? ¿Qué necesito yo para poder reconocer que algo no está bien? ¿O qué necesito yo, por ejemplo, para poder comunicar lo que verdaderamente yo estoy sintiendo por dentro? ¿Y qué necesito yo para gestionar lo que eso me haga sentir, verdad? Entonces, cuando nosotros nos preguntamos cuáles son las habilidades que yo necesito desarrollar,
cuáles son las habilidades, por lo tanto, que los niños necesitan desarrollar, me voy a encontrar con respuestas semejantes en una y otra edad, nada más, ¿verdad? Y uno de los elementos que mencionaste importantísimos es que muchas veces ni siquiera tenemos claros cuáles son los límites, ni tenemos claro, por ejemplo, cómo llegar a ellos, o tenemos un conocimiento que a veces yo llamo un conocimiento como teórico, que es, por ejemplo, conocer qué son las red flags, conocer, por ejemplo, qué son aquellas fronteras que la gente no debería de cruzar, ¿verdad? Entonces, es muy importante que nosotros sepamos que esto lleva un aprendizaje nos va a llevar tiempo. No solo le lleva tiempo a los niños, nos lleva tiempo a nosotros. Y uno de los elementos básicos es que necesitamos una base sólida, no solo para poder reconocer los límites, para poder comprender por qué son importantes, sino también para poder llevarlos a cabo. Y en esa parte, digamos, de cómo llevarlos a cabo, yo siempre hablo un poquito como de la parte de, ¿verdad? Que en las escuelas uno siempre practica, ¿verdad? ¿Qué pasa si hay un incendio? ¿Qué pasa si hay un terremoto? ¿Qué pasa si hay esta situación? Esto es otra situación. Y yo antes pensaba, uno como, ¿verdad? Uno como chiquito, bueno, era bonito porque salía de clases y, y no tenía que hacer el examen de matemática. Pero todos los años se repite y la mayoría de las personas nunca van a tener que pasar por una emergencia tal vez de fuego o bueno, depende del país. En Costa Rica sí, casi que siempre vamos a tener que pasar por algún terremoto en algún momento. Pero esa práctica como de levantarse del escritorio, salir en fila, o sea, como de hacer el movimiento, yo siento como que a uno lo entrena un poquito para entender qué hacer si la situación realmente pasa. Entonces, como de eso que usted hablaba un poco de pasar del entendimiento a la práctica, si nosotros ya entendemos que hay algunas cosas de límites que tenemos que mejorar, yo no sé en su experiencia si hay como algo que es que uno puede hacer, que puede como practicar como para como entrenar como ese músculo de los límites, digamos, para tenerlo más fortalecido. Bueno, primero tal vez nos vamos un poquitito a la base. Cuando nosotros, por ejemplo, como personas adultas, podemos tener claros los límites, o incluso los niños, pero no tenemos una base en la experiencia que lo sostenga, Mm. ahí nos va a resultar muy difícil poderlos poner en práctica. Y sabemos que cuando uno pone un límite, no solo uno lo reconoce y sabe que es importante, sino que uno siente una fortaleza y una seguridad importante para poderlo decir, expresar, interponer, por ejemplo, y sostener, ¿verdad? Porque hasta pasos podemos ver en esta línea de marcar límites. Entonces, lo primero es que nosotros necesitamos tener suficientes experiencias de cuidado, protección, haber sido atendido en nuestras necesidades para que el mundo, Carolina, haya sido suficientemente seguro y cómodo para que nosotros logremos reconocer cuando algo se nos está saliendo de esos parámetros. Y eso se aprende en los vínculos primarios y en todo lo que es la conformación del apego. Entonces, cuando tenemos personas adultas disponibles que una y otra vez nos están enseñando que lo que nosotros sentimos es importante, que nuestras necesidades tienen un lugar, que si algo nos duele, nos consuelan, que si algo nos estresa o nos molestan, están allí para nosotros y podemos a partir de esas experiencias sentirnos otra vez bien, nosotros vamos teniendo ese músculo, ¿verdad? Que nos permite reconocer, ok, esto es seguro, esto es cómodo, esto se siente bien y sabemos siempre que en las relaciones de apego estas experiencias van a empezar a generar esta confianza básica de que los seres humanos son protectores, de los que los seres humanos están allí para mí y por ende el mundo es así y que yo puedo recurrir a ellos en caso de, digamos, que algo no surja. Entonces, tenemos que tener suficientes experiencias donde nos hayamos sentido cuidados, protegidos, con nuestras necesidades cubiertas, atendidos por las personas adultas, para tener ese colchón de cómo es que se siente cuando algo no es así. Porque uno de los elementos básicos es desarrollar esta conexión interna, donde yo pueda distinguir en las sensaciones de mi cuerpo y en mis emociones que algo no se siente bien, que algo se siente extraño, que hay algo raro, que hay algo incómodo
que hay algo donde el cuerpo casi que me está haciendo, ¿verdad? Una distancia con respecto a esa persona o con respecto a esa situación. Entonces, para nosotros lograr tener eso activo, necesitamos haber tenido experiencias donde lo contrario, la comodidad, el bienestar, el cuidado y la protección hayan sido suficientemente fuertes, ¿verdad? Para poder tener esa capacidad de distinguir y esa fortaleza interna para también poderlo empezar a ejecutar. Qué interesante eso y me recuerda un poquito el tema que estábamos hablando de experiencias adversas de la infancia también, porque tantas personas han pasado por una experiencia adversa de la infancia. Obviamente que lo ideal sería que todos tengamos una infancia segura, protegida, donde podamos explorar de una forma donde estamos aprendiendo, pero donde no es, ¿verdad? No es un trauma, sino es una forma de aprendizaje. Pero bueno, parte de por lo que estamos aquí es porque sabemos que esa no es la realidad para muchas personas. Entonces, pensando en eso como adultos, porque eso es, muchas veces nos preguntan también a nosotros, bueno, es que yo quiero hacer esto para mis hijos o soy una teacher y quiero hacer esto para mis alumnos, pero mi experiencia cuando yo fui pequeña no fue así, o mi experiencia cuando yo fui pequeño no fue así. Entonces, a veces como que los adultos se sienten como, hablando de límites, por ejemplo, como ese espacio donde dicen, ¿cómo puedo dar yo algo, enseñar algo cuando tal vez a veces yo aprendí lo contrario? Uno a veces aprende también qué no hacer de las experiencias de la vida, pero no sé de verdad cómo podemos abarcar esas preguntas que a veces sí salen de si no tuvimos esa formación, qué podemos hacer para formarnos y poder entonces contribuir en aportar ese tipo de límites positivos a los niños alrededor también. Es impresionante cómo las situaciones adversas y el trauma, una de las principales consecuencias que genera es esa desconexión, ¿verdad? Esa desconexión con uno mismo. ¿Por qué? Porque yo tengo que abocarme a sobrevivir, ¿verdad? Y desarrollar un montón de mecanismos de protección para poder lidiar con el sufrimiento, con el dolor, con el descuido, con la soledad de lo que estoy precisamente atravesando. Es por eso que es sumamente importante que dentro de los ejercicios que tenemos que hacer los adultos, es hacer tareas reflexivas, ¿verdad? Ujú. Tareas reflexivas donde nosotros podamos ir identificando cuáles son nuestras necesidades y eso a veces trae como un trabajo como importante, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestras necesidades? ¿Qué necesito yo ahorita para poder lidiar con esto? ¿Qué necesito yo ahorita, por ejemplo, para poder manejar esta situación? Y conforme nosotros vayamos conectando con nuestras necesidades, vayamos también conectando con la realidad de que nuestras sensaciones y nuestras emociones son mensajeras. Algo nos están diciendo. Aquí sí, aquí no, aquí se siente cómodo, aquí se siente incómodo. Entonces, esta labor de escucha y conexión ya es sumamente reparadora de las situaciones de trauma. También es importante y es súper efectivo cuando uno trae el recuerdo de personas o historias, de personas o experiencias donde uno sí sintió el haber sido importante, el haber sido visto, el haber sido atendido por esa persona. Entonces hay personas que recuerdan un vínculo con un familiar o un vínculo con una persona docente u otro cuidador, por ejemplo, y el poder recordar es que me escuchaba, es que le importaba lo que yo decía, es que se fijaba más allá de mi conducta, ¿verdad? En lo que yo estaba sintiendo, es que es una persona que me hizo sentir importante. Cuando nosotros traemos el recuerdo de esas experiencias y lo que hacían esas personas, es un ejercicio tremendamente reparador, ¿verdad? Porque también nos trae, digamos, como esos factores que tenían otras personas que me hicieron sentir bien conmigo, que me hicieron sentir protegido y cuidado, y por ende, ¿verdad? Yo incluso puedo desarrollar de ahí factores como de resiliencia. Entonces, escucharnos en la vida cotidiana, identificar y reconocer nuestras necesidades, saber que son importantes, poder traer experiencias y personas que hayan tomado en cuenta sus sentimientos, sensaciones o necesidades y mi valor como persona puede ser un primer paso. Pero todos tenemos el potencial de poder, a partir de nuestras experiencias difíciles, tener como una fuente para aprender, para buscar ayuda e incluso para tomar fuerza para acompañar de manera diferente a los niños y las niñas, que yo creo que es lo que estamos haciendo todas las generaciones ahorita.
Y qué valioso porque yo creo que eso da mucha esperanza en dos cosas que me parecieron muy lindas. Uno, tratar de buscar, aunque tal vez pasaron esta cantidad de cosas que no fueron positivas, pero sí buscar, ok, ese profesor o esa tía o esa abuelita o, ¿verdad? Y hay muchas, hubo un estudio yo creo hace muchos años donde enseñó chicos que pasaron por situaciones muy difíciles en la infancia y unos sí les costó bastante como adultos y unos no, y dijeron, ¿qué fue la diferencia? Y después se dieron cuenta, fue una persona, o sea, la única diferencia fue que tuvieron una persona en algún momento que les puso esa atención de la que usted está hablando. Y pudo haber sido una persona, una vez, un policía que una vez fue buena gente y les puso atención, o sea, no necesariamente fue a través de los años. Entonces yo creo que es bonito eso de que podemos reflexionar como adultos y ver, ok, qué son esos ejemplos que realmente podemos utilizar para potenciar, digamos, lo que queremos contribuir también a nuestro alrededor. Hay un ejercicio, digamos, que se llama la memoria amable. En ese ejercicio precisamente se traen ese tipo de experiencias, se trata de que sea algo muy vivencial, ¿verdad? Me hizo sentir de esta manera, eso me permitió, ¿verdad? Fue muy importante para mí por X y X razón. Y el siguiente paso del ejercicio es, ¿qué de eso que te entregaron te gustaría a vos entregarle Ay, a qué ese lindo. niño o niña que cuidas, que acompañas, y del cual querés estar ahí presente, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo transformamos eso en objetivos, en prácticas de crianza o acompañamiento, incluso anheladas, ¿verdad? Que pueda hacer, incluso hay ejercicios lindísimos en las competencias parentales, donde uno apunta cuáles son mis anhelos en el acompañamiento. Entonces, ¿qué es lo que yo quisiera que mi hijo, mi hija o mi alumno, por ejemplo, en 5 o 6 años, ¿verdad? eh, hubiese aprendido de mí? ¿Cómo quisiera que me recuerde? ¿Con qué palabras quisiera que me recuerde? Y cuando hacemos ese ejercicio siempre, ¿verdad? Son conexión, presencia, incondicionalidad, etcétera, que son esa base que a nosotros nos permite saber qué es la seguridad, para que cuando se nos presenten experiencias de inseguridad, poderlas reconocer y del reconocimiento pasar a las diferentes acciones que también, ¿verdad? Trabajamos con los niños y con las niñas. Entonces, ese pasaje hacia eso realmente, digamos, no solo genera inspiración, sino que genera ejemplos muy concretos de cómo yo puedo y lo que yo deseo, digamos, en el acompañamiento a los niños, niñas y personas adolescentes también. Y yo creo que eso además como que nos da una herramienta también el espacio, porque muchas veces en todas estas situaciones tenemos, algo pasa y después tenemos que responder a la situación, entonces es como que muy difícil y obviamente muchas veces va a pasar así, pero poder tomar también como la iniciativa de tener esos espacios donde proactivamente empezamos a como que crear qué es, ¿verdad? El tipo de, como el regalo que queremos compartir en temas a lo que nosotros recibimos en tema de crianza como que alimenta también que sea más probable que se dé ese tipo de situaciones, que estemos preparados cuando pasa una situación que sí tenemos que atender en el momento y no estar siempre, lo que es a veces difícil, como respondiendo en el momento de la situación. Entonces, creo que eso es súper lindo porque de una forma también muy concreta podemos empezar a decir, también algo importante que usted dijo, ¿cuáles son mis necesidades? ¿Verdad? A veces uno no se toma el tiempo como adulto de necesidades a veces simples. Una de mis necesidades es poderme tomar un café tranquila una vez al día, 5 minutos, sin que me estén llamando, sin estar cuidando, sin estar... Pero a veces tal vez no nos tomamos el tiempo de escribirlas concretamente, como que a veces nos da miedo, entonces como que bueno, me gustaría esto, lo otro, entonces creo que esa importancia de como ser específicos me parece muy, muy valioso. Ahí, a veces las personas creen que las acciones de autocuidado van a implicar llenar más la agenda y yo no tengo ya tiempo para hacer más cosas. Entonces, ¿cómo quisiera yo, digamos, poder tener mayor conexión conmigo, ¿verdad? Pero me están pidiendo que llene más la programación de una agenda que ya está severamente comprometida, ¿verdad? Entonces, los actos intencionados aquí tienen una gran relevancia.
Mm, Entonces, por ejemplo, a veces yo voy a poder tomarme ese café en una cafetería que a mí me encanta con un libro que quisiera disfrutar, por supuesto, pero en otras ocasiones es tomarme un tiempo a solas en el lugar en el que esté. A veces son tiempos cortos, pero son acciones intencionadas. Voy a caminar de esta manera porque eso me va a relajar el cuerpo. Voy a hacer esta comunicación o esta llamada a esta persona importante porque eso hoy en este momento me puede hacer sentir más tranquila con eso que estoy sintiendo. Entonces, hay acciones de autocuidado, por supuesto, que implican actividades, digamos, como el ejercicio, que implican actividades de descanso, y contacto con la naturaleza, y son absolutamente necesarias y válidas. Pero las acciones intencionadas también eh, nos ayudan a generar esa conexión interna, esa sensación de que yo en el día puedo hacer cosas para mí, y eso va a ir fortaleciendo, ¿verdad? Como mi capacidad para mirarme, para cuidarme y ser ese modelo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros le decimos a los muchachos o a los niños, necesito un ratito. Ojalá cuando no estemos colapsados, ¿verdad? Sino antes de llegar a ese momento. Necesito este ratito para mí. ¿Qué puedes hacer en este ratito mientras yo voy a dedicarme a hacer otra cosa? Y son, ¿verdad? Son tiempos posibles también. Podemos irlo haciendo de manera progresiva. Ese modelaje de los niños, de que las necesidades de los adultos se atienden, son importantes, se pueden como comunicar con respeto, no solo con reclamo, por ejemplo, ¿verdad? Es que ya no puedo más, por ejemplo, sino que se comunican desde como experiencias de cuidado y positivas, necesitamos hacerlas más frecuentemente y no solamente aquellas que vienen del agotamiento. ¿Verdad? Cuando ya no puedo más, cuando estoy al borde, que hay muchos momentos de la crianza y el acompañamiento de los niños que son así. Pero entonces, tomemos acciones intencionadas, narrémoslas. Yo mm. hago esto porque es importante para mí. Yo hago esta actividad porque a mí me gusta aprender. Quiero ver este video porque este video me hace como sonreír y la sonrisa a mí me hace sentir bien. Entonces, cuando nosotros narramos esas experiencias intencionadas que podemos tener un montón al día, ¿verdad? Si las dirigimos de esa manera, los niños van también recibiendo ese aprendizaje a través de la experiencia y no solamente, digamos, a través de ¿verdad? A través como de un discurso, sino a través de esa vivencia. Eso, qué importante porque definitivamente los chicos aprenden así. Nosotros al principio cuando empezamos a hablar de algunos de estos temas de la fundación, les hablábamos más en discurso a los chiquitos y yo me acuerdo que, o sea, les entraba por aquí, les salía por aquí. Y justamente eso, haciendo, más bien haciendo cosas donde son actividades, donde ellos como proactivamente son parte de la actividad, es la mejor forma para ellos aprender y especialmente si es algo que está modelado en el día a día. Qué importante porque ellos también empiezan a aprender, uy, el autocuidado es importante, esto me ayuda también a saber después que sí, que no. Y yo creo que eso es algo que me alegra mucho que está diciendo porque nosotros sí hablamos mucho de autocuidado y a veces la gente nos dice, ¿por qué tiene que ver autocuidado con seguridad? ¿Verdad? Y es, bueno, el autocuidado nos da las herramientas, nos ayuda a desarrollar ese músculo de ver, ok, qué cosas están bien, qué no, tener el espacio para después poder establecer esos límites, para poder también identificar los límites de alguien más, porque si uno tampoco está tranquilo uno, tampoco puede identificar cuando alguien también ocupa espacio, ocupa el ratito para el café o ocupa que uno lo deje solo. Entonces, creo que eso es muy, muy valioso poder aplicar uno en el día a día también y para los chicos. A veces los límites suenan como solamente a decir que no, solamente como a distanciar a los demás de algo, ¿verdad? A veces hemos aprendido los temas en negativo y eh, cuando trabajamos crianza con padres, nos hemos dado cuenta de que en muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, cuando les resaltamos lo que sí están haciendo bien, Ujú. lo que sí está saliendo, el esfuerzo que fue positivo, la respuesta positiva que recibió de su hijo cuando sonrieron juntos, se pusieron de acuerdo, etcétera, fortalece más el aprendizaje a nivel neurológico y cerebral que cuando nos vamos a lo que no salió, a lo que no fue positivo. Y en muchas ocasiones, cuando atendemos el tema de límites, lo atendemos desde
ya me siento muy mal, yo ya no puedo con esto. Literalmente llegué al límite, Exacto, ¿verdad? exacto. Entonces, entre más traigamos experiencias, mira, pude salirme a tiempo, digamos, de, qué sé yo, una obligación, ¿verdad? Pude, por ejemplo, priorizar esto que era importante para mí. Mira, pude tomar el tiempo para hacer esa llamada. eh, Pude sentarme con mi hijo y ver esa serie y ver a través de ese personaje que estaba tal vez sintiéndose incómodo, ver, pude aprovechar esa experiencia para hablar sobre eso. Entonces, el tema de los límites también, ojalá aprendamos a vivirlo desde lo que ya hacemos, desde lo que hemos aprendido y ya podemos ejecutar, nos llenemos de esas experiencias y fortalezcamos como esas redes de memoria de nosotros, de las cosas que ya sí hacemos y qué es el siguiente que quiero hacer y cuál es el siguiente que quiero hacer, ¿verdad? Porque a veces creo que tenemos mensajes muy radicales, Sí, ¿verdad? Salite de esta relación, por ejemplo, deja esto. O sea, a veces tenemos mensajes tan radicales que las personas se sienten en una gran falta por no llegar a eso o por tenerlo claro aquí, pero no poderlo ejecutar. Entonces, partamos de todo lo que tenemos en este momento, de lo que ya estamos haciendo. Veamos si lo estamos narrando para que nuestros hijos lo vean, ¿verdad? Después vamos a ver las estrategias para niños. Narremos eso, narrémoslo a nosotros mismos y, y veamos cuáles son los siguientes pasos con las personas significativas, con los mismos hijos, etcétera, ¿verdad? Porque al final son como estas fronteras, digamos que yo necesito ir valorando, reconociendo, pero también necesito ir ampliando posiblemente si es que el claro. aprendizaje de los límites ha sido, ¿verdad? Como menor tal vez a lo que es importante y necesario. Me encanta esto especialmente porque el propósito de este podcast es eso, es resaltar el esfuerzo tan grande que ya hacen los padres de familia, los profesionales, los cuidadores, los tíos, los abuelos, todo el mundo que está tratando todos los días de hacer algo para cuidar a los niños de una mejor manera. No es fácil, pero justamente es este podcast para también celebrar el esfuerzo que todo el mundo está haciendo y poder tener una conversación en cosas que poco a poco, recalcando también todo lo positivo que se está ya haciendo, poder seguir aprendiendo y creciendo todos juntos. Y bueno, el próximo podcast vamos a hablar un poquito más de límites, un poquito hablando también de cómo podemos empezar a hablar algunas cosas con los niños también, pero tal vez los invitamos a que tal vez se tomen ese ratito de sacar unos minutos, 2 minutos, 5 minutos para por lo menos escribir qué son las cosas que ya están haciendo bien, qué son las cosas que también son importantes para ustedes. Entonces, usar algunas de estas cosas para fortalecer lo que ya se está logrando, el esfuerzo que se está ya poniendo para poder, ¿verdad?, seguir desarrollando todas estas destrezas juntos. Entonces, no, Diala, muchas gracias. Yo creo que quedamos muy, muy, muy ilusionados y muy emocionados para poner esto en práctica. Invitarlos otra vez que nos manden preguntas, comentarios para el próximo podcast que vamos a estar también con la psicóloga Mónica Berrocal hablando más de este tema. Muchísimas gracias y ojalá que todos vayamos encontrando este camino, ¿verdad? Entre vivencias que hemos tenido donde tal vez los límites no han sido tan claros, ¿verdad? O donde incluso podemos encontrar experiencias que sí y aquello que queremos ir construyendo día con día, ¿verdad? Porque la crianza es importante y el acompañamiento verlo así en el día a día, en los anhelos que yo tengo, en lo que voy a hacer hoy, en lo que ya estoy haciendo y luego, igual, por supuesto, de manera paralela, vamos trabajando aquello que se necesita. Muchísimas gracias, Diala, y gracias a todos por acompañarnos y nos vemos el próximo mes.